¿Qué tal? Muy buena noche, buena tarde, dependiendo desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen. Hoy vamos a poner en la mesa de debate el tema del estallido social en Colombia. ¿Qué está sucediendo en este país del sur de nuestro continente, que al día de hoy suma ya 23 días de un paro que ha llevado a interminables manifestaciones y una confrontación llena de confusiones que ha llevado al gobierno de Iván Duque a militarizar las calles? ¿Qué está pasando? Todo comenzó con el anuncio de una polémica reforma fiscal, para algunos ineludible, para otros una afrenta en plena crisis por la pandemia. Una reforma que días después fue anulada. Sin embargo, el pueblo colombiano decidió quedarse en la calle para continuar con una protesta que por mucho trasciende ya el tema de lo tributario. Pobreza, racismo, narcotráfico, la desconfianza hacia un gobierno que ha sido incapaz de comprender y accionar ante lo que su ciudadanía le está exigiendo. Y todos los males de una Colombia en crisis caben en Cali, el corazón de la rabia popular que explotó el 28 de abril. Así es que hoy tratamos de desmenuzar el tema, nos vamos a conectar hasta Colombia, Cali y Bogotá, y agradezco mucho la voz y la presencia de Diana Salinas, quien es periodista y fundadora del portal periodístico Cuestión Pública. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Buenas noches. Y Ariel Ávila, quien es politólogo, periodista. Jacaranda, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, Ariel Ávila, quien es politólogo, periodista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias. ¿Cómo estás, Ariel? Mil gracias por la invitación y un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Alfredo Mondragón Garzón, quien se encuentra en Cali, quien decía yo es el corazón de hoy de la protesta. Él es un activista social, un dirigente muy reconocido en Cali, reconocido, y quien ha estado ahí en el centro de las protestas y las exigencias. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias a toda la audiencia y por poner los ojos en Colombia y en Cali, que hay cosas muy importantes para Latinoamérica. Así es, para Latinoamérica y para el mundo, y pues bueno, tenemos los ojos ahí como muchos otros tantos depositados en Colombia. Permítame empezar con el pulso y la mirada periodística de Diana Salinas. Cuéntanos, Diana, ¿qué está viviendo hoy justamente el país a 23 días, como yo decía, de todo este paro, de estas manifestaciones que no han cesado y que habla de decenas de muertos? Hay una cifra ahí que va, viene, desaparecidos también. ¿Qué has mirado? ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que el 28 de abril hubo una jornada de protesta nacional, paro nacional, en el que se convocó a todos los gremios, todas las personas a las calles a manifestarse en contra inicialmente de la reforma tributaria. Pero ese mismo 28 sucedió algo que, por más de que ya lo hubiéramos visto, porque estas jornadas violentas ya se habían vivido en Bogotá, por ejemplo, en el 21 de noviembre, cuando hubo estas marchas en el 2019, y también el 9 de septiembre, el año pasado, en plena pandemia, hubo un estallido social que duró muy poco realmente, pero que dejó 14 personas muertas, 12 en Bogotá y 2 en Soacha, que es un municipio muy cercano a Bogotá. Entonces, este estallido social ya se venía un poco reprimiendo por la pandemia, justamente porque los líderes gubernamentales y locales no encontraron otra manera de atajar el virus en este país, sino con cuarentenas muy extensas, en donde obligaba a las personas a estar dentro de sus casas, lo cual generó una caída en la economía súper fuerte. Como te digo, esta represión dentro de las casas, mucha gente aguantando hambre. Esa respuesta ya la tenemos por parte del DANE, que es nuestro Departamento Administrativo de Estadísticas, en el cual ya nos comentó que el 42, casi 43% de la población en este momento está en la pobreza. Entonces, esto era un cúmulo de cosas que venían pasando. Sale la reforma tributaria. La reforma tenía, como ya se sabe, una serie de puntos que iban en contra de la clase media. Este gobierno pretendía con la clase media subsidiar esa pobreza y la clase media salió a decirle no.
y también la clase popular. Entonces, ese 28 arranca esto con una gran represión policial por parte del gobierno de Iván Duque y empieza a dejarnos ese mismo día fallecidos, al punto que hablamos hoy de más de 50 fallecidos. Cuestión Pública, que es el medio del cual yo soy cofundadora, tiene confirmados, ya chequeados, 37 personas muertas en el contexto de las manifestaciones, y al parecer hay unos casos ya confirmados en los que la policía asesinó a estos jóvenes y hay otros por confirmar, pero esos 37 jóvenes entre hombres y mujeres ya están, digamos, chequeados que fueron asesinados por balas disparadas, entre otras cosas, por la Policía Nacional. Ahora, desde ese mismo 28 también se reportó, del 28 al 4 logramos saber que hubo 220 personas capturadas por la policía nada más en Cali. Es decir, esto ha sido una escalada violenta de represión, y por fuera de eso digamos, hay muchas organizaciones encargadas aquí de registrar y revisar todos los procesos con desaparecidos. En Colombia esto no es un secreto, ni sucede apenas ahora, pero a partir de este proceso estamos registrando más de 300 desaparecidos, que estamos confirmando todos los días quién aparece, quién no aparece aún, pero se disparó, digamos, a partir de ese momento y las manifestaciones. Una barbaridad. Es, digamos, un poco corto, sí, para contarte. Ariel, todo este estallido social tiene que ver de alguna manera con la reforma fiscal que plantea el presidente Duque y que días después, bueno, pues se echó para abajo. ¿Qué es lo que pasó? ¿No midió el gobierno lo que iba a ocurrir? Cuando se declara esta reforma tributaria, algunos la llamaron incluso progresista, no había manera, decían, de paliar todos los problemas económicos después de una larga pandemia. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue el detonante y la mecha pues que encendió todo este estallido en Colombia? Ariel. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Mire, la reforma tributaria o reforma fiscal fue como la gota que llenó un vaso, pero la cosa era mucho más compleja. Colombia hoy afronta 4 grandes crisis: una crisis de seguridad, asesinatos de líderes sociales, excombatientes, masacres, decapitaciones. Es un deterioro increíble en los últimos 2 o 3 años. 2, una crisis política. El Congreso no funciona hace un año o funciona virtualmente. La rama de la justicia funciona de forma virtual, a media máquina. La gente no tenía dónde acudir y se volcó a las calles en una radicalización democrática. 3, una crisis social que la estamos viendo. Y el 4 asunto es una profunda crisis económica. Entonces, millones de colombianos no pueden poner 3 platos de comida al día sobre la mesa. El deterioro ha sido increíble. Todo eso venía cultivándose y estalló con el tema de la reforma tributaria. A esas 4 crisis se le suma una seguidilla de errores que terminan afectando sustancialmente la forma como lleva hoy el paro. El martes 27 ya se sabía que la reforma tributaria no iba a pasar porque un sector o la mayoría del Partido Liberal había dicho que no la votaría. Aún así, el 28, en el momento de las manifestaciones, el gobierno decide ir a fondo con la reforma tributaria. El sábado, cuando casi había una veintena de muertos, todos por la Policía Nacional, el presidente amenazó y dijo que iba a hacer una asistencia militar o una militarización. Ya el domingo, cuando el presidente intenta echar para atrás, retira la reforma tributaria, y el día lunes, cuando saca al ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, ya era imposible devolverse. Las manifestaciones estaban a fondo y por tanto Colombia se metió como por un tobogán en el cual ni el gobierno quería ceder ni quería negociar y los manifestantes no tenían cómo echarse para atrás. Hoy tenemos que acaba de caerse una reforma a la salud que también los manifestantes estaban pidiendo que se hundía y aún así la gente no se va a ir para las casas. Ya, sin embargo, Alfredo, en Cali la situación era ya distinta ese 28 de abril. Si bien decía yo hace un instante, esta ciudad se ha convertido como en el corazón de las protestas, también tiene que ver con que
días antes de ese 28 de abril ya había una manifestación en algunas escuelas, una universidad, si no mal entiendo, ahí en Cali, a la que entró la policía porque ya había una protesta. Explícanos qué fue lo que ocurrió justamente en Cali y qué es lo que detona todo esto para que se convierta en el epicentro. Alfredo. Bueno, hola. Creo que todavía lo que podamos ir analizando ahora serán rasgos preliminares, porque seguramente este estallido, que no tenemos memoria en ninguna de las generaciones de que haya ocurrido en Colombia, pues tendrá que ser de análisis y reflexión profunda. Han habido antecedentes que creo que lo vivió Cali y Bogotá el 21 de noviembre de 2019. Cali el 21 de noviembre en la noche padeció un teatro, una operación que creemos que fue orquestada, que después de semejante explosión social que se dio el 19, empezó a generarse unas situaciones que decían que se iban a meter unos vándalos a las casas, a los apartamentos de la población. Eso se regó por redes sociales y después salió la gente de manera desaforada en sus barrios, encapuchadas con palos, buscando supuestamente a los vándalos que se iban a entrar a las casas. Eso fue como una especie de política de terror, de shock, para que la población quedara en un pánico acelerado. Afortunadamente la movilización se empezó a dar en los mismos días en Cali y como que desactivó toda esa propaganda de miedo, ese shock de miedo que se dio, y que después lo vivieron en Bogotá. En Bogotá lo quisieron repetir con la que iban a entrar a los apartamentos y que eran vándalos. Incluso hay videos donde muestran camiones que la gente creía que traían policías a protegerlo y cuando salían era encapuchados de esos camiones. Hay que traer un poco entonces de eso 2019 a lo que han traído a Cali. En Cali lo que sucede es que la población se empieza a instalar, sobre todo en una composición muy fuerte de jóvenes, se empiezan a instalar en puntos de la ciudad, más de 20 puntos dentro de la ciudad, casi todos ubicando en las entradas y salidas de la ciudad, lo que hace una especie de cordón, pero algo muy significativo, y es que en unas avenidas que uno podría ver geográficamente, en unas comunas, que es una forma de división geopolítica que pues hay en las ciudades de Cali, uno podría ver cómo los principales puntos de bloqueos están instaurados en los sectores más populosos de Cali, en los sectores más humildes de Cali, y entonces podríamos uno empezar a decir, una explicación podría ser la económica, pero también hay explicaciones sociológicas que hay que empezar a dar, incluso antropológicas, pero les doy dos datos que nos pueden ejemplificar. Uno, a nivel nacional, comenzando el 2020, la pobreza en Colombia se ubicaba más o menos un 36%, 35%. Y cuando concluyó el 2020, la pobreza se ubicó en un 42% de pobres. En Cali, comenzando el 2020, la pobreza rondaba el 22% y cuando terminó el 2020, terminó con un 36%. Pero además, las estadísticas dicen que en Cali, mientras que a nivel nacional, los pobres perdieron un 25% del ingreso, en Cali los pobres perdieron el 50% del ingreso. Es decir, en este 2020 las políticas de ajuste que venía haciendo el gobierno para favorecer los bancos y a los súper ricos, terminó ajustando y provocando una especie de caída estrepitosa hacia la pobreza a grandes franjas, y creo que eso hoy puede ser una de las explicaciones de por qué ese estallido social y que tiene un epicentro en Cali y que están ubicados esos puntos de bloqueo precisamente en los sectores más humildes de la ciudad. Creo que pueden ser elementos que nos podrían hoy indicar por qué Cali. Ya, pues permítanme hacer una muy breve pausa. Vamos a seguir desmenuzando todo lo que está ocurriendo con este estallido social en Colombia. Volvemos. Continuamos hablando sobre el estallido social en Colombia. Diana Salinas, quien es periodista, déjame preguntarte algo. Con la información que tenemos a la mano, hace algunos días pues leíamos y escuchamos que Duque, el presidente colombiano, insistía que varias de las protestas, las manifestaciones estaban infiltradas por agentes de las FARC y de algunos otros grupos guerrilleros. Todo esto lo llevó para definir que había una suerte
suerte de terrorismo urbano, un concepto bastante fuerte y bastante complejo que lo lleva además a reforzar pues la militarización en las calles. ¿Qué está realmente pasando? Porque con todo el fantasma que Colombia ha vivido con el tema del paramilitarismo, pues esto se vuelve realmente bastante delicado. Diana. Bueno, lo que sucedió es que ya hay una estrategia que incluso aquí empezaron a contar, y la estrategia fue el experimento estuvo en Cali. Y a Cali, los primeros 3 días, la llenaron de saqueos a supermercados, a cajeros automáticos. A la misma alcaldía se entraron y destrozaron todo, a las estaciones de los buses Urbano Mío, en su mayoría terminaron, bueno, muchas, no todas, pero muchas terminaron incendiadas. Entonces hubo una estrategia que todavía no sabemos de dónde viene, y esa estrategia fue la que le sirvió al gobierno, qué casualidad, para decir que había terrorismo urbano. Y esta es la misma hipótesis y tesis que saca el gobierno y que sacó en ese pasado 9 de septiembre, cuando les comenté que también había sucedido un estallido social. Lo mismo salieron a decir. En ese momento, 68 CAIs, que son las casetas de la policía que hay en las ciudades y en los barrios, fueron quemados por en protesta de muchos jóvenes que estaban molestísimos con los abusos policiales. Y no sabemos todavía, por ejemplo, si ese incendio fue causado por quiénes exactamente. Y el gobierno salió a decir el mismo discurso, que aquí lo que pasaba era que habían células del ELN, que es el Ejército Nacional de Liberación, la guerrilla que todavía no ha hecho acuerdos de paz con este gobierno y con los gobiernos, y entonces que era el ELN, disidencias de las FARC. Esto lo hablamos en su momento, eso no tenía ni pies ni cabeza, y ahora salen a decir exactamente lo mismo con un agravante. Y el agravante es que están utilizando estrategias para generar caos dentro de las ciudades, de tal manera que estos jóvenes, que son los que están liderando estas marchas y estas protestas y enfrentándose contra la violencia del SMAT y la policía, generen a su vez esta cantidad de heridos, de detenidos, y a su vez esto alimenta el discurso, la narrativa que llamamos aquí de este gobierno, que yo me atrevería a decir sin ningún problema, que es una narrativa absolutamente mentirosa, es una narrativa absolutamente armada para justificar la militarización precisamente, y para justificar que el SMAT, que es escuadrones móviles antidisturbios, estén en las ciudades sacándole ojos a los muchachos, disparándoles directamente con armas, todas estas cosas. Entonces hay allí una estrategia del gobierno para generar este problema de convivencia. Es el gobierno. El que ha hecho. Es el gobierno vándalo. Ese es el gobierno. Entonces nos ha llenado de que los chicos que están en la calle son los vándalos, los que no dejan vivir, los que no dejan trabajar. Pero eso es absolutamente falso. Ya, el gobierno vándalo. A ver, Alfredo, algo que dice Diana que me parece muy importante, que no quiero dejar de lado. Estos jóvenes que están en lo que se ha llamado la primera línea, y que es digamos que una estrategia que se ha tomado de las propias manifestaciones en Chile, justamente desde el 2019, y en la que ustedes también estuvieron muy activos, como lo dijiste hace un instante. Cuéntanos exactamente qué está pasando ahí en la primera línea, porque son jóvenes los que están poniendo el cuerpo y la vida. Alfredo. Bueno, primero que decir que este es un paro masivo, multitudinario, en donde están jóvenes y están todas las capas sociales y de todas las edades. Sin embargo, es verdad que en los puntos que se han denominado puntos de concentración o de bloqueo hay una composición principalmente de jóvenes, y dentro de los jóvenes, jóvenes de sectores populares. ¿Qué han dicho los jóvenes? Han dicho que comen mejor en el punto de bloqueo que en la casa. Dicen que se metieron con la generación que no tiene nada que perder porque no tienen ni estudio, ni empleo, no tienen derechos y siempre han sido marginados. En Cali, la cifra es que hay entre 300 y 500 jóvenes asesinados al año porque viven en medio de la violencia. Es decir, los jóvenes saben lo que es padecer cotidianamente la violencia y no le tienen miedo a morirse porque sienten que no tienen nada que perder. Por lo tanto,
Cuando uno está marchando, y por lo menos ahora me acabo de revisar en el bolsillo y me encuentro casquillos de bala. Uno va a los puntos de concentración donde están los jóvenes y se encuentran casquillos de bala en toda parte. ¿Por qué? Porque han ido y han denunciado la policía a asesinar a los jóvenes, o incluso pareciera que grupos mercenarios contratados por quién sabe quién a ir a dispararle a la gente. Lo que está viviendo es, esos jóvenes se pueden quedar ahí un año. ¿Por qué? Porque van a salir de allá a que al desempleo. Las cifras dicen que el 20% de los jóvenes hombres están con niveles de desempleo y las mujeres en un 36%, es decir, están en una sociedad que los ha acorralado brutalmente y hoy sienten que su lugar de dignidad es en unos puntos de bloqueo que se concentran en la ciudad. Ya. Ariel, parece que no hay punto de retorno. ¿Hasta dónde crees que va a llegar todo este estallido social? Creo que lo que se espera no es de una rápida salida al conflicto. ¿Qué están esperando directamente allá en Colombia? Ariel. Mire, hay 4 salidas a este problema. La primera salida es un modelo chileno, es decir, una salida institucional. En este caso no una asamblea constituyente, pero sí una serie de reformas a leyes, algunas iniciativas legislativas. Esa salida está lejos porque el gobierno no quiere ceder y en el Congreso es muy difícil que algo prospere. La segunda salida, que es la que está intentando Iván Duque, es la salida Nicolás Maduro, la salida a Venezuela. Acabar este paro a punta de represión. Por eso más de 40 muertos, 12 agresiones sexuales, 120 heridos con bala, 28 personas heridas en los ojos, casi que es una estrategia sistemática, todo esto por la policía. Ahí están intentando muy duro, que es la misma estrategia de Nicolás Maduro. La tercera, que es como la peor de todas, es la salida peruana. Tumban a un presidente, hay manifestaciones, no pasa nada en el sistema político y al final la gente termina no votando. Pero la que yo creo que va a pasar es la que llamo electrocardiograma. De aquí a junio del próximo año vamos a tener 3 semanas o 4 semanas relativamente tranquilas, una semana de movilizaciones duras, 3, 4 semanas pacíficas, otra semana de movilizaciones duras, así en ese electrocardiograma hasta las elecciones. Es el peor escenario porque pues va a destruir parte del aparato económico y va a llevar a unos niveles de agresividad muy altos en la calle, pero es el escenario que veo hoy. Tú ves como esa salida. Bueno, pues yo quiero agradecerles a los 3 por estas reflexiones que hoy nos han compartido. Como ustedes bien lo dicen, no hay una salida rápida ni fácil, pero creo que los ojos no solamente de este país, de México, sino del mundo están depositados en Colombia. El ejemplo de dignidad está en las calles y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca. Quiero agradecerles a los 3 por esta mirada tan amplia y tan precisa desde distintos ámbitos. Muchísimas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros, Ariel y Alfredo. Gracias a los 3. Mil gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que este programa queda en YouTube, en la página de Noticias 22. Y también, bueno, pues pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, las redes de Canal 22 o mi Twitter, que es Jacarandilla. Nos vemos el próximo jueves. Que descansen.